Puebla, Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Puebla de Los Ángeles, México, 27 de enero al 14 de febrero de 1979. La Conferencia de Puebla estuvo precedida por 2 años de preparación con la participación corresponsable de toda la Iglesia de América Latina. El texto es fruto de jornadas de oración y reflexión del encuentro de pastores en el que participó el Papa Juan Pablo II. Contó con un activo proceso de consultas y aportes, principalmente de las conferencias episcopales de cada país, que se recogieron y sistematizaron en el documento de trabajo. Este sirvió como un instrumento de estudio y orientación. En la tercera conferencia se hacía necesario establecer prioridades y una adecuada articulación entre los diferentes puntos, que dieron lugar a 21 comisiones de trabajo en torno de núcleos o grandes unidades con los temas correspondientes. Este sistema de trabajo, complementado por aportes en plenarios y semiplenarios que aseguraban la mayor participación de obispos, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, laicos, miembros invitados y expertos, fue aprobado por unanimidad al inicio de la asamblea. El contenido del texto no pretendió ser un tratado sistemático de teología dogmática o pastoral. Esto fue expresamente descartado. Se buscó considerar aspectos de mayor incidencia en la evangelización, ubicándolos en una debida perspectiva de pastores. Aunque la Conferencia de Puebla, con su caudal de contribuciones y la intensidad de su trabajo, desembocó en un documento, es, ante todo, un espíritu, el de la Iglesia que se proyecta con renovado vigor e ímpetu evangelizador al servicio de nuestros pueblos, cuya realización ha de seguir la llamada viva y transformadora de quien puso su tienda entre nosotros, en el corazón de nuestra propia historia, con plena fidelidad al Señor, a la Iglesia y al hombre. Confróntese Juan 1:14. El documento tiene la fuerza de un nuevo envío, el que nos hace Cristo. Vayan y prediquen el Evangelio a todos los pueblos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Primera parte. Visión pastoral de la realidad latinoamericana. Puebla sitúa su misión evangelizadora en la línea del Concilio Vaticano II y la Segunda Conferencia de Medellín. Examina el actual contexto sociocultural y comprende 3 visiones y ciertas tendencias. Capítulo 1. Centros de comunión y participación. Familia. Reconociendo que ya no es una realidad uniforme. Las comunidades eclesiales de base, como lugares de comunión y comunidad, resalta la importancia de la formación de sus líderes. Capítulo 2. La visión sociocultural de la realidad de América Latina. Considerada como un regazo de lo expuesto en Medellín, asume los gozos y esperanzas de la Gaudium et Spes, expresados en los rostros de los pobres, indígenas, campesinos, obreros, empleados y subempleados, marginados, ancianos, estudiantes y niños del continente, dominados por el libre mercado, el marxismo y la seguridad nacional. Capítulo 3. Visión de la realidad eclesial hoy en América Latina. Asume los cambios que vive la Iglesia por el despertar crítico de los fieles, la deserción de los laicos y la indiferencia religiosa. Retoma el clamor por la justicia del pueblo que sufre y demanda sus derechos fundamentales, tal como lo había denunciado Medellín. Así, surge la tensión entre quienes enfatizan lo espiritual sin arraigo social y quienes solo quieren la promoción humana.
Capítulo 4. Las tendencias actuales y la evangelización en el futuro. Puebla resaltó el aumento poblacional, el abandono del campo, la falta de empleo, el pluralismo, el influjo de los medios de comunicación, las desigualdades y el deterioro de la relación entre hombre y naturaleza. En esos contextos se incultura el Evangelio priorizando la catequesis bíblica, la celebración litúrgica, la pastoral de conjunto, el papel de los laicos y la experiencia de las comunidades eclesiales de base. Segunda parte. Designio de Dios sobre la realidad de América Latina. La Iglesia en el continente se siente íntima y realmente solidaria con todo el pueblo. Considerando la realidad del pueblo, se pregunta: ¿cuál es el designio de salvación que Dios ha dispuesto para América Latina? La respuesta de Juan Pablo II al respecto fue: la verdad sobre Cristo, la Iglesia y el hombre. Así como Puebla reflexionó sobre esta respuesta, teniendo como fondo las aspiraciones y sufrimientos de nuestros hermanos latinoamericanos, hoy también los invitamos a esta misma reflexión. Esta segunda parte contiene: Capítulo 1. Contenido de la evangelización. 1. La verdad sobre Jesucristo, el Salvador que anunciamos. 2. La verdad sobre la Iglesia, el pueblo de Dios, signo y servicio de comunión. 3. La verdad sobre el hombre, la dignidad humana. Capítulo 2. ¿Qué es evangelizar? 1. Evangelización, dimensión universal y criterios. 2. Evangelización de la cultura. 3. Evangelización y religiosidad popular. 4. Evangelización, liberación y promoción humana. 5. Evangelización, ideologías y políticas. Tercera parte. La evangelización en la Iglesia de América Latina, comunión y participación. La Iglesia tiene como misión evangelizar, llamar a la conversión, impulsar el misterio de comunión con la Trinidad y comunión con los hermanos, transformándolos en agentes y cooperadores del designio de Dios. La comunión y participación se realiza en la iglesia particular, en la familia, en pequeñas comunidades y en las parroquias. En su seno surgen carismas y servicios. Cómo se diversifican entre sí y se integran en la vida eclesial los misterios jerárquicos, las mujeres y hombres consagradas al Señor y todo el pueblo latinoamericano en su misión evangelizadora. En esta línea de reflexión, esta tercera parte del documento de Puebla centra su reflexión en Capítulo 1. Centros de comunión y participación. Familia. Reconociendo que ya no es una realidad uniforme. Las comunidades eclesiales de base como lugares de comunión y comunidad resalta la importancia de la formación de sus líderes educadores en la fe. Capítulo 3. Medios para la comunión y participación. La catequesis, la educación, la comunicación de la fe a través de la radio, televisión y otros medios para evangelizar en los sectores. Capítulo 4. Diálogo para la comunión y participación. Incluye el diálogo ecuménico como un instrumento evangelizador. Cuarta parte. Iglesia misionera al servicio de la evangelización en América Latina. Siguiendo el Concilio Vaticano II, Puebla aclaró que es el Espíritu del Señor quien impulsa al pueblo de Dios a discernir en la historia los signos de los tiempos y a descubrir en los profundos anhelos y problemas de los seres humanos el plan de Dios sobre la vocación del hombre en la construcción de la sociedad, para hacerla más humana, justa y fraterna.
En la realidad de pobreza del continente, es evidente que se requieren líneas de acción para responder a este desafío. La evangelización de los pobres fue el signo mesiánico de Jesús y será también el signo de autenticidad evangélica para nosotros. Así, está un anhelo fundamental. Los jóvenes desean construir un mundo mejor y buscan la justicia y el amor. Para Puebla, los pobres y los jóvenes constituyen la riqueza y esperanza de la Iglesia. Por ello, su evangelización es urgente. Estos son los 4 aspectos fundamentales de Puebla. Capítulo 1. Opción preferencial por los pobres. Capítulo 2. Opción preferencial por los jóvenes. Capítulo 3. Acción con los constructores de la sociedad pluralista. Capítulo 4. Acción por la persona en la sociedad nacional e internacional. Reconocer los rasgos sufrientes de Cristo en los rostros de la situación de extrema pobreza generalizada. Rostros de niños, golpeados por la pobreza desde antes de nacer, por obstaculizar sus posibilidades de realizarse. Rostros de jóvenes, desorientados por no encontrar su lugar en la sociedad, frustrados por la falta de oportunidades. Rostros de indígenas y afroamericanos, que viven marginados y en situaciones inhumanas. Rostros campesinos, que viven relegados en casi todo nuestro continente, privados de tierra en situación de dependencia. Rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus derechos. Rostros de subempleados y desempleados, despedidos por las duras exigencias de crisis económicas. Rostros de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la carencia de bienes materiales. Rostros de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la sociedad del progreso. Después de 40 años de Puebla, ¿qué tareas siguen pendientes para nuestras comunidades?